Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, pues bienvenidos todos una vez más. Gracias por los que han aceptado la invitación de estar aquí por primera vez. Y también, pues, es un honor poder estar delante de ustedes y celebro, pues, la oportunidad de poder estar vivos y poder venir a adorar a Dios. Quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer cuando las cosas o la gente está en contra de nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando las cosas o la gente está en contra de nosotros? ¿Alguna vez te has encontrado así? En nuestra historia de hoy estamos viendo la vida de David y pues le está yendo súper bien a este joven, ¿verdad? Le está yendo muy bien. Y cada vez que llega a una ciudad la gente lo aclama, la gente aplaude, la gente le dice, oye, qué bueno que estés aquí. Y su jefe, el rey Saúl, va perdiendo popularidad. Su jefe es el rey Saúl y está perdiendo popularidad porque David, que es un jovenazo, va ganando pues terreno. La gente está muy contenta con David y hasta canta canciones acerca de David. David mató a sus 10,000, ¿verdad? Y Saúl a sus 1,000. Eso es lo que se canta, ese es como el hit de si tuvieran radio en aquel tiempo, es lo que se escucharía, sería el top 10, ¿verdad? Pero ese sería el primero. Y pues no hay razón para no odiar a David, o sea, para todo el mundo le cae bien, excepto que a Saúl le recuerda lo que él no es. Y pues ese sentimiento existe cada vez en cada relación que tenemos, en cada persona, en la gente. Ahora, es fácil desaprobar a Saúl, ¿verdad? Decir, sí, pues Saúl lleno de envidia, ¿verdad? Como él no era como David. Es fácil hacer eso, pero realmente todos hemos tenido situaciones así. Todos hemos estado en situaciones o frente a gente o personas que nos hacen pensar esto. Nadie me vino a contar, pero nos hace pensar esto. Aquí puedes identificarse si alguna vez has pensado esto, pero dice, ay sí, se cree mucho. ¿Has pensado esto? De alguna persona, ay sí se cree mucho, nomás porque está más joven, ¿verdad? Ay, se cree mucho nomás porque está más bonita o dicen que está bonita o que es muy inteligente. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Verdad? Nada más los imperfectos creo que tenemos esos pensamientos, ¿verdad? Pero la gente perfecta no. Pero es muy fino y no sé cuántas cosas podemos decir. Pero la verdad es que es un sentimiento que viene a cada persona cada vez que nos conocemos a alguien o tenemos una situación en nuestra vida. La gente odia a las personas simplemente porque parece que todo les va bien. La gente odia a otras personas, les caen mal a otras personas simplemente porque parece que todo le va bien. El cabello está muy bien peinado, le quedó bien el corte de pelo o se pintó el pelo y le quedó bien. Nunca faltan los envidiosos que dicen, ay, pues no se le ve muy bien, que le quedó mal ese peinado o con quién fue a pintarse el pelo, ¿verdad? Envidias y envidias y envidias. Saúl, por supuesto que está en una situación así y dice, ay, me está ganando terreno, ¿verdad? Realmente Saúl es como un cóctel, ¿verdad? Como una mezcla de emociones. Está ahí pasando todo esto. Y además, como es el rey, se está consumiendo en celos y envidia. Y además, por si fuera poco, que está todo mal, muy mal en sus emociones, tiene una lanza en su mano, el rey Saúl. ¿Qué te parecería, verdad, ver a alguien así? Todos sabemos que las personas con problemas emocionales no deben tener ninguna arma. Saúl está pasando por todo este conflicto y emociones y cada vez que ve a David le duele el estómago y no sabe qué hacer, está lleno de envidia y está aquí ardiendo su alma de celos y de envidia. ¿Qué te parecería que tu jefe te odie y además tenga una lanza en su mano? ¿Qué te parecería, no? Su jefe, tú sabes que le caes mal y aparte tiene una lanza en su mano. Piensa en tu jefe, no sé quién sea tu jefe, ¿verdad? Bendícelo, ¿verdad? Pero nomás imagínate, ¿verdad? Fíjate lo que dice esta historia. Pero Saúl tenía una lanza en la mano. Saúl es el rey y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo, no solamente de asustarlo, sino de clavarlo, de atinarle también, que lo dejara clavado en la pared. Pero David lo esquivó, ¿cuántas veces? 2 veces. O sea, la primera vez no tuvo, ¿verdad? O sea, dijo, bueno, aquí me quedo mientras. Yo creo que es algo loable de David, de
al ser atacado una vez, quedarse todavía ahí en ese mismo lugar, porque todo el mundo decimos, no, ya me voy de aquí. Si nada más me miraron mal y ya me voy de aquí, me odian. Ahora imagínate una lanza, o sea, no era como una imaginación, era como una realidad que alguien te atacó y sobre todo es tu jefe. En este caso, no una vez, sino otra vez. Ahora David se quedó ahí como a calmar al rey. ¿Qué harías tú en una situación así? Si alguien te ve mal, ¿qué es lo que haces? Si alguien te insulta, ¿qué es lo que haces? Si alguien te ataca a ti, ¿qué es lo que haces? David se quedó en el mismo lugar, a pesar de que lo habían atacado ya 2 veces. Entonces Saúl trata de matar, de aniquilar a David, de desaparecerlo del mapa, porque hasta antes de David todo iba bien para Saúl. Lo manda a guerras peligrosas para ver si se muere ahí, ¿verdad? Y finalmente huye y se convierte en un fugitivo. Alguien que está huyendo. Él no ha hecho nada malo más que ser bonito. Bueno, no ha hecho nada malo más que hacer las cosas bien o ser quien es. Dios estaba con él. Saúl lo está persiguiendo ahora para matarlo. Y empieza un proceso para David. Un proceso difícil, pero un proceso también que lo hace madurar, que lo hace crecer. ¿Cuánta gente talentosa hay aquí? A ver. Nomás sabemos 5. Ok. Gente talentosa, que sabe que tiene talentos, que sabe que Dios está con él. Todo el mundo, si no sabías, tenemos algo que Dios ha puesto en nosotros. Pero no es como que, porque somos muy talentosos, eso quiere decir que entonces ya Dios va a estar con nosotros. Lo hemos visto en las otras semanas. Hay un proceso para madurar nuestro carácter que se necesita. Porque si no, haremos locuras. La adversidad expone nuestro carácter, nos dice realmente quiénes somos. Le puedes caer muy bien a la gente, puedes tener muchos talentos, pero tiene que haber carácter en todo mundo que decimos ser talentosos o que Dios está con nosotros y además nos hace crecer. Si tú eres muy bueno para tu negocio o para hacer negocios o para ser el mejor empleado o no sé, en tu casa, lo que tú hagas, tiene que haber un proceso de crecimiento, de madurez, de que tú puedas crecer. Samuel, que es un profeta de Dios, el personaje que escribió todo esto, escribe en su libro, en el primer libro de Samuel, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y podemos aprender ahora de las victorias, de las batallas, de los problemas y victorias que tuvo David. Y vamos a ver lo que sucede en esta historia. En la tercera página de tus notas está ahí, para que tú sigas conmigo la lectura. Algunos estarán en la pantalla, otros no, los versos, pero no te pierdas esto que es mejor que una novela. Primera de Samuel 21 dice en el verso 1, David fue a la ciudad de Nob, así es el nombre de la ciudad, para ver al sacerdote Ahimelech. Estos nombres raros, ¿verdad? Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? Fíjate que la nación de Israel no tenía en ese tiempo una capital, como todas las naciones. Hay una capital, ¿verdad? La capital de este país, ¿cuál es? Washington, ¿verdad? La capital de tu país debes de saber, ¿verdad? Todo el mundo, todas las naciones tenían una capital. La capital de Israel en ese tiempo no era un lugar fijo. Se movía completamente cada vez que movían el lugar de reunión de Dios. Israel es una nación, no tiene una capital, pero tiene al Dios Todopoderoso con ellos. Y tenía un lugar de reunión donde Dios habitaba ahí. Antes Dios no estaba dentro de las personas como ahora, sino nada más en un momento específico. Y la capital de Israel, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la capital representaba la fe en Dios. Fíjate qué pueblo tan especial. Nosotros tenemos diferentes capitales en las naciones y representan muchas cosas. Pero en el pueblo de Israel, la capital, el centro de su movimiento se centraba en Dios. Y era movido este lugar de reunión porque dependiendo cuántos enemigos tenían. Entonces en esta ocasión está la capital de Israel en Nob. Y David llega, pero en esta ocasión llega solo. Y esto era poco común en David, porque David donde llegaba la gente aplaudía, cantaban la canción que era el hit de ese tiempo, y entonces entraba ahí y no entraba solo, venía como con 1000 acompañantes, 1000 soldados. En esta ocasión David llega solo, y la autoridad religiosa de ese día lo ve y dice, se pone a temblar. ¿Qué pasó? ¿Por qué vienes solo? ¿Dónde está la gente que tú eres famoso? ¿Por qué estás aquí solo? Y entonces algo sucede. En el verso 2 vamos
a verlo en unos momentos, pero mira, yo creo que si sabes la historia, de las cosas que hizo mal David, una de ellas es que cometió adulterio. Y esa novela está más adelante. Pero en esta ocasión parece como si este suceso es todavía más grave, porque la mentira que va a decir en unos momentos David causó que mataran a esta persona que lo está recibiendo y a 85 personas más y a toda la gente de ese pueblo y junto con los animales y las mascotas por la mentira de David, porque nadie te acompaña. Y entonces David dice algo muy interesante en el verso 2, dice: el rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie porque estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. En otras palabras, a Ahimelech: estoy en una misión secreta. No le digas a nadie. Y ando solo porque me voy a ver con mis amigos en un lugar que no te puedo decir. Y está mintiendo. Y esta mentira le es como un remordimiento seguramente para David. Entonces le está diciendo todo esto y yo creo que podemos pensar, bueno, ¿y dónde está el David que mató a Goliat en estos momentos? Está huyendo, está lleno de miedo. ¿Y dónde está ese David que mató al Goliat y que le dijo, te voy a matar y Dios está conmigo y no me voy a dejar vencer? Y el oso y el león, esta historia que hemos visto en el pasado. David aquí es una persona muy diferente. David es tan humano como tú y como yo. Y la historia en la Biblia no le da pena mostrarnos cómo es David. El verso 8 dice así en esta historia: David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes una lanza o una espada? ¿Tienes algo? Porque dice, el asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo para tomar un arma. Aquí David sigue mintiendo y dice, está escapando de Saúl. Entonces llega con Ahimelech y le dice, oye, ¿no tienes algo de comer? ¿No tienes una espada? Porque realmente salí bien rápido porque era tan urgente lo que me encargaron, ¿verdad? Y el verso 9 dice, solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste, por si no te acuerdas. Estás un poco lleno de miedo. Si no te acuerdas, tú mataste a Goliat. Y luego en el valle de Elá le contestó el sacerdote. Esto era lo que tenía y uno puede pensar, wow. Han pasado como 7 años desde el tiempo en que David mató a Goliat. Y en estos 7 años David ha sido entrenado para usar una espada y acabar con sus enemigos. Y hay una diferencia muy grande aquí. Porque la vez que David mató a Goliat, confiaba solamente en Dios. Pero en este proceso ahora ya no puede vivir sin una espada. ¿Te puedes imaginar esta historia? ¿Cómo es que mató a un Goliat tan grande con una piedra y con una honda y aquí está huyendo y necesita una espada o algo? Ha cambiado su confianza. David ha sido entrenado de cierta forma, pero antes su esperanza estaba en Dios. Y cuando estamos pasando por tiempos difíciles es bueno examinar nuestro corazón y decir, bueno, ¿en dónde está puesta mi confianza ahora? Hace un momento escuchábamos a Juan Daniel decir, pon tu confianza en Dios. Pero uno quiere tener confianza en diferentes cosas que podamos ver. Aquí David está pasando algo así. Ahora, está tan atolondrado, si sabes esa palabra, está tan como atontado David, que no sabe para dónde ir. Y sabes, este sacerdote le da la espada con que mató a Goliat y después se va David, se va con unos 5 panes que habían dejado por ahí para sus amigos, si siguen leyendo la historia. Pero ¿sabes a dónde se va? ¿Quieres saber? ¿Sí quieres saber? Se va a Gat. Y Gat es el pueblo donde vivía Goliat. ¿Te puedes imaginar esto? O sea, se va de donde está, como que no piensa bien, y se va a la ciudad con la espada de donde era Goliat. Cuando llega ahí, ¿qué crees que le dicen? O sea, ¿y este qué hace aquí? ¿Está tonto o qué? Él es el que mató a nuestro campeón. Es más, mató a mi papá y a mis hermanos. ¿Por qué viene aquí? Muchas veces cuando estamos pasando por adversidad no pensamos claramente y estamos haciendo cosas raras. Vamos a leer el verso 11 ahí en tus notas, por favor. Pero a los oficiales de Aquís es el rey de este lugar donde va, donde era Goliat, no les agrada que David estuviera allí. ¿No es este David el rey de la tierra?, preguntaron. ¿No es este a quien el pueblo honra con danzas y canta? Vamos a leerlo, la canción. Saúl mató a sus miles y David
a sus 10,000. También se sabían la canción ahí en este pueblo. Qué interesante es esto. Dile a tu vecino, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esa novela? A ver, dile a tu vecino, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta locura, este lío? O sea, el David está en la adversidad, vuelto loco, no sabe qué hacer, agarra una espada y se va al campo enemigo. No queriendo atacarlo, sino como diciendo, ya no sé ni qué hacer. Y luego fíjate lo que pasa, algo muy interesante. David, tú mataste a nuestro campeón. Y no digas que no, porque traes la espada en la mano. El verso 13, ahí en tus notas, dice, así que se hizo pasar por loco, arañando las puertas y dejando que la saliva escurriera por su barba. ¿Verdad? ¿Cómo es esto? David había matado a Goliat y hoy se está haciendo pasar por un loco. El rey Aquís de este pueblo de donde era Goliat le dice, oye, ya tenemos muchos locos aquí. No te queremos en este lugar. Así es que, como decían en mi pueblo, píntale. O sea, dale, ¿verdad? Aquí no te queremos. La gente de ahí dijo, ¿por qué está aquí? Y entonces lo despiden, ¿verdad? Como un loco. Y el rey le dice, no te queremos aquí. Y de aquí, a partir de aquí, David se empieza a esconder en cuevas, porque lo está persiguiendo Saúl para matarlo. Él obviamente se siente como que lo están persiguiendo y que nadie lo quiere. Llega a este pueblo enemigo y tampoco lo quieren y se empieza a esconder en cuevas. Y ahí empieza un proceso. Ahí en las cuevas, raramente David como que se pone a pensar y como que recupera su claridad de pensamiento y empieza como a meditar. Y además suceden cosas muy interesantes en esta cueva. Varias cosas. Vamos a ver en el verso 1 ahora del capítulo 24 en tus notas. Está ahí en la misma página 3, casi abajo. Dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, Saúl anda acá peleando también contra sus enemigos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. El verso 3 dice, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer ¿qué? La Biblia dice eso, se fue al baño. Saúl, obviamente no había baños en ese tiempo. Es un poco extraño hablar de esto aquí, pero David está huyendo. Saúl está atacando y se entera que David está huyendo y que le dijeron más o menos por dónde andaba, en cuál de las cuevas. Y en la búsqueda, como que no sé si había comido algo o era natural, la manera natural, y dijo, tengo que ir al baño. Y se mete en una cueva. Imagínate esto raro. Fíjate lo que dice el verso 3 una vez más. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pregúntale al que está ahí otro lado, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esa novela? ¿Qué lío? ¿De qué se trata esto? Ya muchos volvieron al boletín así como, eso dice, a ver, o me está contando el pastor, porque ¿dónde dice eso? Ahí está, esto está en la Biblia, verso 3. Saúl, el rey, se va a una cueva a hacer sus necesidades. Y si siguen leyendo ahí, dice, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro en esa misma cueva. ¿Te puedes imaginar qué lío? ¿Cómo ves? Dile a tu vecino, ¿cómo ves este asunto? Vale la pena releerlo en casa. Vale la pena leer la Biblia, ¿verdad? ¿Qué cosas pasan? Como dicen en inglés, dices awkward, ¿verdad? Estuve encontrando una definición de awkward en el diccionario y no encontré una parecida más que ñango. No sé si en tu país digan eso, pero esto está ñango. O sea, está ¿cómo? ¿Por qué en la Biblia está esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? David está ahí y David se junta ahora con 400
Personas que estaban descontentas, endeudadas, escaparon de su situación y se juntaron con David. Y ahora ellos están escondidos porque David lo quieren matar. Están escondidos en una cueva, como me imagino, haciendo sus planes, no sé qué va a pasar, o quejándose, diciendo que todo el mundo les cae mal, pero son un grupo ahora. Y en esos momentos, Saúl, se oye un ruido entrando a la cueva, un lugar oscuro, y donde hay muchos ecos, ¿verdad? Y el verso 4 dice lo que pensaron en esos momentos. Ahora es tu oportunidad, le dijeron a David. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente. Imagínate esta escena. Sigilosamente, Saúl está en el baño. Se acerca David sigilosamente y corta un pedazo del borde del manto de Saúl. Yo creo que entró así un poco a cortar una parte del manto, del vestimento, de la capa del rey. Y está ahí. Awkward, ¿verdad? Ñango, raro. Pensemos por un momento, seguramente algunos están ahí. Pensar lo que iba a pasar. David va a hacer eso y entonces él empieza a pensar. Escucha a sus amigos que le dicen, oye, esto es de Dios. ¿Quién entre tanta cueva se iba a imaginar que tu enemigo iba a meterse ahí a la cueva? Y además que iba a estar desprotegido, que estaba a tu merced. Esto es de Dios. Acaba con él, destrúyelo. Tiene que ser Dios, porque imagínate, en tanta cueva que hay aquí, ¿quién se iba a imaginar? De seguro es Dios. Hasta le estaban casi profetizando y diciendo, esta es tu oportunidad, ahora tienes que hacerlo, no te detengas. Su perseguidor está vulnerable, está haciendo sus necesidades. ¿Qué mejor venganza para la historia? Este hombre lo odia. ¿Qué sentirías tú? Si hay alguien que te odia, o tú le caes mal y tienes una oportunidad de desquitarte, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿O qué has hecho tú a lo mejor en el pasado? No sé. Además, la gente te está animando. Hey, esta es tu oportunidad, no te dejes, acábalo. Despedázalo, ¿verdad? Ya lo tienes, es de Dios. Seguramente David sintió ahora en ese momento así como, esta es mi oportunidad. Pero también pensó, no, pero no está bien. No está bien que yo haga esto. Sí, parece como que me toca mi desquite, que yo voy a ganar y todo, pero no está bien. No es de Dios. Se siente bien hacer ciertas cosas, pero no está bien. Sus sentimientos estaban diciendo, hazlo. Pero sabes, hoy aprendemos que nuestros sentimientos no son la guía a la voluntad de Dios. Nuestros sentimientos no son la guía a la voluntad de Dios. Seguramente sus amigos se desilusionaron y dijeron, ay David, ¿por qué estás pensando tanto si esa es tu oportunidad? Acaba con tus enemigos, con un enemigo es más. Y ahí está, desprotegido. Pero nuestros sentimientos no son la guía a la voluntad de Dios. Así que aquí podemos aprender algo. Porque la mayoría de la gente piensa que si lo que estás haciendo te hace sentir bien, seguramente es la voluntad de Dios. La mayoría de la gente piensa que si esto se siente bien, lo que estoy haciendo ha de ser la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no importa, de todas maneras me hace sentir bien. Si los hombres vemos a una muchacha bonita coqueteándonos, pensamos, ha de ser la voluntad de Dios, es que estoy tan guapo que ¿cómo no va a pasar esto? Estoy casado, claro, pero ahora si estuviera fea esa muchacha diría, no, esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dejar a mi esposa o dejar a mi esposo e irme con puntos suspensivos debe ser de Dios, porque se siente tan bien cuando estamos juntos. Me comprende tan bien. Tiene que ser Dios. David estaba en una situación parecida. Sus sentimientos decían, termina con tu enemigo. Pero también algo adentro de él decir, pero esto no está bien. No podemos pensar que lo que sentimos es la voluntad de Dios.
al gastar dinero, es de Dios, está en oferta. 499.90, esa oferta es de Dios, porque ayer estaba a 500. Es de Dios. Dios lo rebajó de 499.90 que quedó y ayer estaba a 500. Nuestros sentimientos no son la guía a la voluntad de Dios. No puedes confiar en ellos. Sígueme con tus notas en el verso 5, por favor. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. O sea, que sí quería, o sea, sí pensaba, no, yo creo que sí es de Dios que lo acabe aquí. Y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el rey. No debo de atacar al ungido del Señor, al que Dios ha escogido, en otras palabras, porque el Señor mismo lo ha elegido. El verso 7 dice, entonces David contuvo a sus hombres, ¿verdad? Que también ya venían, y no les permitió que mataran a Saúl, después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino. ¿Qué te pasa, David? Esta es tu oportunidad, en realidad, de deshacerte de Saúl. Realmente arreglaría la vida de David, ya nadie lo perseguiría. ¿Has visto todas esas películas, verdad? Y además, toda la nación de Israel también se vería beneficiada, pero no era lo correcto. Ahora, la historia casi termina en el verso 8. David salió y le gritó, porque ya que se fue, David se acomodó sus ropas, ¿verdad? Aquí nada pasó, se fue, y ya estando lejos, en el verso 8 David le gritó a Saúl y le dice, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? En otras palabras, rey Saúl, ¿por qué andas escuchando esos chismes que hay de la gente? Y me anda persiguiendo para matarme, yo no quiero hacerle daño. Qué vergüenza, ¿verdad? Sigamos leyendo en el verso casi al final, 16, y vamos a terminar con el 17. Enseguida comenzó a llorar Saúl y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque me has devuelto bien por mal. Lo leemos una vez más y le dijo a David, léelo en voz alta por favor, eres mejor persona que yo, porque has devuelto. A ver, vamos a tenerlo aquí para que todos lo podamos leer. Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Se siente bien devolver mal por mal. Se siente bien. Me dio una patada, yo le doy otra. Se siente bien. O sea, no me vas a negar que se siente bien. Te dijeron un insulto, tú dices uno parecido o mayor, se siente bien, ándele. Lo agarré y le dije, y a mí nadie conmigo, se siente bien. Pero no porque se siente bien está correcto. Se siente bien desquitarse en palabras, en ofensas, en lo que sea, pero no es lo correcto. David estaba pensando, no es lo correcto. No es lo correcto. Qué vergüenza para Saúl. Qué vergüenza que David le pagó bien por mal. Aparte de verlo ahí en la cueva, ¿verdad? Qué vergüenza. Nadie quería ser Saúl en esos momentos. Saúl está llorando, no sé, de vergüenza, de dolor, de lo que sea, pero le está diciendo, tú eres más bueno que yo. Eres una vez más, eres mejor persona que yo. Yo soy el rey. Pero cuando tenemos nosotros la oportunidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esta historia? ¿Qué hacemos con este lío? ¿Qué hacemos con esta novela? ¿Qué representa esto para nosotros? ¿Qué debemos hacer? ¿Podemos aprender algo aquí? Seguramente tú has pasado adversidad antes, alguna cosa está en contra tuya, o algunas personas están en contra tuya, o quizá ahora mismo estás pasando por una adversidad así, o si no, quizá está a la puerta, porque así es la vida. ¿Qué vas a hacer en esas oportunidades como David? ¿Qué hacer? Quiero darte 4 cosas para que desde ahora la pongas en tu corazón, en tu mente, de acuerdo a esta historia, a la palabra de Dios. Lo primero, y son cosas muy sencillas, sin embargo a veces las perdemos de vista. Cuando alguien está en contra tuya, o cuando las cosas están en contra tuya, haz tu mejor esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo. Do your best. Haz tu mejor esfuerzo en lo que está pasando. Porque sabes, uno hace excusas cuando está pasando mal para dejar de hacer nuestro mejor esfuerzo.
Sacamos excusas para dejar de hacer lo mejor que podemos en el trabajo, en casa, con la gente. Sacamos excusas y decimos, ay, me siento tan mal, ya me traen estos. Y ponemos excusas. Y dejamos de hacer las cosas bien. Cuando nos sentimos mal y que la gente está en contra nuestra, decimos, hoy no voy al gimnasio. La dieta ya la rompí. Yo no voy a ir a la iglesia. Empezamos a decir muchas cosas y a hacer cosas y no damos nuestro mejor esfuerzo. Nos duele nada más una uña y decimos, ay, me duele toda la pierna, no me puedo mover. No voy a ir. No voy al trabajo, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Pues no sé, un dolor, que no sé qué es. Solamente la uña, pero entonces se me durmió toda la piel del lado derecho. Porque tenemos excusas. Entonces, David hizo lo mejor que pudo. Y la pregunta aquí para ti y para mí es, ¿en qué cosas estás poniendo excusas que no estás dando tu mejor esfuerzo? What things are you doing that you are not doing your best? Just making excuses porque algo está en contra tuya. Something is against you. Una circunstancia está en contra tuya y es muy fácil poner excusas. Pero la primera cosa que tú y yo podemos hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo. En el trabajo, a veces decimos, ahora nomás voy a hacer parque, voy a hacer nomás esto. Haz tu mejor esfuerzo. Número 2, haz lo correcto. No importa quién o qué esté en contra tuya. Eso no es una oportunidad para hacer lo que tú sientes simplemente porque lo sientes. Haz lo que es correcto. La mayoría de nuestros remordimientos son por cosas que hacemos cuando estamos en la adversidad, contra la vida. La mayoría de nuestros remordimientos en la vida se dan cuando hemos hecho cosas que por estar enfrentando la dificultad de la vida o que la gente nos critica o que está en contra de nosotros, decimos, no me importa, ya no me importa nada, voy a hacer esto y no me importa. Y después se vuelve un remordimiento. David aprendió la lección, hizo lo correcto. Además, ¿qué le contaría a sus nietos? Cuando le preguntaron, oye abuelo, ¿y cómo te hiciste rey? No, hijo, mira, un día ya me habían dicho que yo iba a ser el rey, pero un señor no se quería ir. Un viejito no se quería ir. Y entonces un día, hijito, sí, abuelito, cuéntame. Que lo agarro en el baño. Y ahí mismo le dejé ir mi espada. Así me convertí en un rey. El nieto diría, ay, abuelito, ¿qué abuelito tengo? ¿Te gustaría contar una historia así? ¿Cómo Dios te bendijo? No, pues es que había un cuate ahí, olvídate. Así ganamos. Todos pasamos por algo así. Me robé esto, engañé, mentí y no ve la bendición de Dios. ¿Qué has considerado hacer por la oposición que estás pasando? Que de otra manera no lo considerarías. ¿Qué has considerado hacer por la oposición que estás pasando, pero que de otra manera no lo pensarías? Pero como ahora estás pasando un tiempo difícil, entonces se me hace que voy a hacer esto. Haz lo correcto. Número 3, únete al grupo. O sea, cuando pasamos adversidad, lo más cómodo y lo más fácil para todo mundo, incluyéndome a mí, es aislarnos, dejar a la gente. Y tenemos que aprender que como David, aunque andaba con ese tipo de gente, él no se apartó de ellos, no se quedó solo. Algunos no eran lo mejor, pero prefirió estar en el grupo. Cuando estamos pasando por adversidad, lo más natural es ausentarnos, es andar solos. Pero no es la mejor idea. Todo empieza a ir para abajo. Les he dicho otras veces y digo, ya tú, mi recomendación es esta. Cuando te empieza a ir mal, no es decir, ya no voy a ir a la iglesia. Ya no me voy a juntar con esos creyentes. Me está yendo peor ahora, creo. Ya nadie me hace caso. Es lo peor que puedes hacer. Únete al grupo, mantente en la comunidad, mantente con la gente. Y mi pregunta para ti, ¿en qué ves que te has apartado o alejado de otras personas? Y por último, espero que hayas tomado nota porque seguramente algo
está pasando o pasó o te irá a pasar. Pero el 4 dice, mantén el rumbo. David sabía que él había sido nombrado rey por Dios, pero lo estaba pasando difícil y además había un rey loco que lo estaba persiguiendo, queriendo matarlo. Y no solamente el rey, sino miles. Aquí dice la historia que al menos escogieron 3,000 para ir a buscarlo y matarlo por donde quiera que se escapara. 3,000 más el rey contra David y 400 locos que estaban también con él. Pero eso no le hizo a David hacer lo incorrecto, sino que mantuvo el rumbo de lo que él sabía, porque Dios ya lo había llamado, tenía que mantenerse ahí. No tienes que meterte en cada pleito que te provocan. No tienes que contestar cada vez que te insultan. No tienes que meterte en conflictos de esta manera, sino mantener el rumbo. Y es muy fácil engancharse en pleitos. Es muy fácil y hasta a veces se siente bien. Pero ¿sabes qué? No te compliques la vida. No te compliques la vida. No estás supuesto a estar contestando siempre y dando explicaciones siempre. No importa si todo lo haces bien. No importa si tú haces las cosas bien. Siempre habrá gente que está en tu contra. No importa cuántas cosas hagas bien. Siempre habrá gente que está en tu contra. En la adversidad, tú y yo, lo que debemos hacer como David es, no tienes que destruir a los que te critican. No tienes que destruirlos, no tienes que acabarlos, no tienes que aventarles una lanza, no tienes que hacer nada contra los que te critican. Nada. Solamente tienes que superarlos. Solamente tienes que ser mejor. No tienes que destruirlos. No tienes que acabar con ellos. No te la compliques. Escuché, y yo creo que te he platicado esta historia de un grupo de personas que fueron a ver a un viejecito que era muy sabio. Decían que era muy sabio y todas las personas con problemas venían a buscarlo. Y hacían la fila para hablar con él y el viejecito estaba aquí en el frente del salón y entonces venía uno por uno. Y solamente los que estaban esperando veían que el viejecito, al llegar una persona, esta persona le platicaba su problema y el viejecito nada más le decía en la oreja. Y ya se iba muy contento la persona. Y así, todas las personas. Hasta que el que lo llevó ahí al auditorio le dijo, oiga, ¿y qué les dice? ¿Por qué la gente sale muy contenta? Lo que no sabían es que el viejecito estaba sordo. Y solamente les decía, no te compliques. No te compliques. Y los señores le platicaban todo y todas las personas, que ya este, que el otro, y el viejito no oía nada y nomás decía, no te compliques. Entonces ya se iban muy contentas las personas. No tienes que destruir a los que te critican, simplemente tienes que superarlos. Y decir al final de todo, yo todavía estoy aquí. Yo todavía estoy aquí, estoy de pie, estoy en el rumbo que Dios planeó para mí. Y aún ahí, siempre va a haber gente en contra tuya, siempre, siempre, siempre. Tienes que acostumbrarte a eso, pero tienes que mantener tu rumbo. Porque al final de todo, si tú eres un creyente, tú y yo servimos a Dios. Y Él es el que nos ha llamado. Y Él cumplirá su propósito en nosotros si nos mantenemos en el rumbo que Él trazó para nosotros.